Ok, bueno, gracias Emma por grabar en esta oportunidad. Sí, Bienvenidos a la clase de operaciones unitarias 2, correspondiente al martes 4 de julio del 2023, son las 6:29 de la tarde. Y a los que tengan la nacionalidad estadounidense, feliz Día de la Independencia. A los que tengan la nacionalidad venezolana, mañana, ¿ok? Día de la Independencia. Entonces, vamos a resolver hoy algunas de las cosas que quedaron pendientes por explicar en la clase de la semana pasada y también alguna pregunta, una que otra preguntita que tenía Jordi con respecto a el problema de las columnas de destilación. Y bueno, por ser eso, entre comillas, algo un poco más sencillo de resolver, perdón, no pude evitar eso. Resulta que, bien, vamos una vez con la parte de las columnas. Voy a compartir mi pantalla en mi archivo de Excel con respecto al problema último. Está. Entonces voy a apagar un momento mi cámara para que no interfiera con, eh, con la explicación ni con ¿cómo se llama? La pantalla de Excel. Bien. Ok. Entonces aquí tenemos el problema que yo dije que era problema tipo doble. Las columnas complejas tienen múltiples alimentaciones y múltiples extracciones, como ya ustedes saben. Entonces, vamos a ver el problema. Ojo, no les voy a resolver el problema. Simplemente voy a guiar para que no se pierdan. Por favor, ya que los estamos grabando, vean este video y guíense por aquí. Eh, Espero que no me deje mal la matemática y el Excel porque es importante que quede claro todo. Primero y principal, hay que hacer el dibujo bien. Si uno desde el principio se equivoca haciendo el dibujo, está frito. No hay remedio, no se puede salvar a alguien que tenga el dibujo mal. Entonces, dicho esto, voy a empezar en lo más básico que será insertar algo que parece una columna. Las columnas de destilación, ya ustedes saben, son esos equipos que se dibujan así. Entonces voy a dibujar preliminarmente un condensador y un revidor. Allá va un momento. ¿Esto tenía revidor? No. Esto tenía vapor. Se alimenta con vapor vivo. Entonces no necesito dibujar el revidor, pero sí necesito dibujar el condensador. Entonces, el condensador por aquí. Y a ver, voy a poner moradito como los condensadores que ya habíamos visto y voy a dibujar las líneas de entrada de esto. Era un condensador parcial. ¿Cómo? Sí. Sí, era un condensador parcial. Ajá. Por una espera con los flujos. Bien. Ya va a ser un momento. Condensador parcial, correcto. Entonces, para dibujar el condensador parcial necesito un tanque colector de condensado. Palabra, disculpen. Tanque colector de condensado por aquí. Y a ver, las líneas que los unen. Esta de acá y el de flujo
a la torre y también el destilado de salida. Ya. Ok, el es 0, de este lado destilado de, en este caso de 1, porque yo sé que tiene varios, ¿cierto? La composición Y de 1, en dado caso que me la dé. Bien, entonces leo el problema para no pifiar. Primero, dice, para recuperar etanol de un proceso que genera dos corrientes de diferente composición, se ha propuesto el siguiente esquema de operación en una columna de platos para la destilación. La columna será alimentada por dos corrientes, una con un flujo de 160 mol por minuto, 30% molar de etanol y 85 grados centígrados. Ok, espera un momento. Entonces, son dos corrientes de alimentación, F1 y F2. Okay. Entonces, F1 era 160 moles por minuto y una composición, disculpen, 30 molar y 85 grados centígrados. Entonces, ZF1 y temperatura de F1 son respectivamente 0,30 y 85 grados centígrados. La otra, con un flujo de 55 moles por minuto, 15% molar y 93 grados centígrados. Entonces, F2 era 55 moles por minuto, la composición Z de F2 y la temperatura T de F2 son respectivamente 15 y 93. 0,15 y 93 grados centígrados. Sigo leyendo. El destilado deseado deberá tener una pureza de 83% molar. Es decir, que la composición aquí es 83. Y además se requiere la extracción de dos corrientes laterales de igual flujo para otros servicios. Una de 65 molar de pureza y otra de 50. Ojo. Para ver dónde van las corrientes de destilado, tengo que ver las composiciones. ¿Okay? La primera corriente es de 65. Quiere decir que va inmediatamente debajo de D1. ¿Okay? Inmediatamente debajo de D1, pues ser la segunda corriente más rica. La corriente más rica es la del destilado. La segunda corriente más rica es la del destilado de 2. Con una composición X de 2 de 60, 65. 0,60. El problema continúa como sigue. Y otra de 50. O sea, que debajo de las de 65 viene la corriente de 3 de 50. Ojo, no puedo, perdón, no puedo dibujar una corriente donde yo quiera. Por ejemplo, si la dibujo aquí, estaré cometiendo un error fatal. ¿Por qué? Porque si la corriente tiene una composición de 50, es mayor que la composición de la alimentación. Entonces, yo tengo que dibujarla por arriba de la alimentación. El orden depende de las composiciones de las corrientes. ¿Okay? Yo esto debo conocerlo
de antemano o ser fácilmente calculable de el enunciado del problema o de algún procedimiento iterativo que se selecciona. En este caso no hay procedimiento iterativo porque yo les estoy dando la composición. Entonces, ¿cuál es el orden de la corriente según su composición? Número 1, el destilado de 1 con una composición de 83%. Inmediatamente debajo, el destilado de 2 con una composición de 65%. En tercer lugar, la corriente de 3 con una composición de 50. Por lo tanto, esta debo yo colocarla donde va, en el orden correspondiente. Entonces, esto sería D3 y X de 3 es igual a 0,50. Ojo, D2 es igual a D3 porque me están diciendo esto como una condición del problema. Porque, como ven por aquí, dos corrientes laterales de igual flujo deben ser extraídas. De igual flujo quiere decir que las dos deberían tener la misma corriente, más no el mismo flujo, más no la misma composición. Entonces, sigo leyendo. La columna dispone de un condensador parcial y como medio de calentamiento se dispone en el fondo de una alimentación de vapor vivo a razón de 170 moles por minuto. Entonces, sigo en el orden. Dije, primera corriente de 1, composición 83. Segunda corriente de 2, composición 65. Tercera corriente de 3, cuya composición es de 0,5. Cuarta corriente, o en cuarto lugar F1, cuya composición es 30%. En quinto lugar F2, cuya composición es de 15%. Finalmente, tengo que del fondo debo sacar W, o mejor dicho, W o B, dependiendo de cómo lo vean. Por ejemplo, el residuo se puede escribir como B o como W. X en el fondo y su B. Por el momento no me dicen nada. Lo único que me dicen es que hay una alimentación de una corriente de vapor por el fondo. A ver. Bueno. S o vapor con una composición Y su S igual a 0. ¿Okay? La composición Y su S es 0 porque aquí no hay etanol y el flujo es 170 mol por minuto de vapor de agua. Sigo leyendo. La columna opera con una relación de reflujo el doble del mínimo, entonces R, en este caso, relación de reflujo, ya ustedes saben que es L0 sobre D, y esto también, según el problema, es 2 veces el mínimo. El porcentaje de recuperación esperado es 97,22%, entonces porcentaje de recuperación es 97.22%. Puedo escribir por ciento, me lo toma como un porcentaje. 97,22%. Y también la composición del residuo no debe exceder el 0,05%, por lo tanto, en el residuo deberé tener 0,005, es decir, 0,05 representa el valor máximo de la composición en el fondo. Jordi, hasta ahora, ¿te parece lo que estás haciendo a lo que tú estás haciendo? Pregunta.
Eh, sí, sí, al principio yo puse eso a lo loco y después yo me di cuenta que tenía que ordenarlo por los Ajá, porcentajes, ajá. ya después. El que lo ponga a lo loco, repito, está frito. ¿Ok? Porque el problema no puede ser resuelto si empiezo con un dibujo y ese dibujo está errado. Me van a dar cosas realmente extrañas. Sí, sí, pero después yo lo ordené porque yo me di cuenta los porcentajes. Ah, no, es que van los porcentajes disminuyendo, entonces las entradas tienen que estar en la parte de abajo, dije. Ok, ok. Entonces, prosigo. Resulta que puedo plantear múltiples ecuaciones. ¿Ok? Ecuaciones. La primera ecuación que planteo es la ecuación del balance global. Y lo voy a hacer por aquí por un ladito. Balance global. El balance global simplemente lo que entra es igual a lo que sale, es decir, lo que entra es igual a lo que sale como no hay acumulación, ¿verdad? Esto es cierto. Lo que entra es F1, también entra F2 y también entra S o el vapor. Y sale de 1, también sale de 2, también sale de 3 y también, ajá, perdón, de Ay, 3. creo que, disculpe, profesor, creo que ya vi mi error ¡Ay, garrafal. Jordi! Y también sale Ay, B, no, ahí dice, no, no, aquí en el balance no, es que ahí dice en el fondo 0,5%. Y yo lo estaba 0,5%, tomando como claro, 5%. O sea, 5% no puede. 0,5% es sí, 0,00. creo que es por eso que no me daba. Ajá, ¿crees tú que será por eso que no te da? Sí, Bien, porque, tienes que tener cuidado. Bueno, pero prosigamos, prosigamos. Vamos a ver si da o no da. Segunda ecuación, balance por componente. Resulta que lo que entra igual a lo que sale también se cumple. Entonces, por componentes sería lo que entra F1 por ZF1 más F2 por ZF2. En el vapor S no hay nada de etanol, por lo tanto el término S por X o por Y su S es igual a cero. No lo voy a poner porque es agua. Okay, el vapor no entra aquí en el balance de etanol. Lo que sale es de 1 por Y de 1 más de 2 por X de 2 más de 3 por X de 3 más lo que sale por el fondo por la composición del fondo. Y esto sería la segunda ecuación. ¿Cuántas incógnitas tengo? Hasta el momento tengo 3. En realidad tengo D1, D2, D3 y B, que son básicamente estas incógnitas que están aquí. ¿Y por qué digo que tengo 3 incógnitas? Bueno, porque tengo una ecuación que dice que D2 es igual a D3. Es decir, que resolviendo D2 ya queda resuelta igualmente D3. Por lo tanto, puedo juntar las dos variables D2 y D3 en una sola incógnita. Entonces, por eso es que tengo 3 incógnitas. En este caso, sería incógnitas D1, D2 y D3, que son la misma incógnita, y B. Tengo 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Pero puedo plantear una tercera ecuación utilizando como base el porcentaje de recuperación. Del porcentaje de recuperación tengo
como ya ustedes saben, el porcentaje de recuperación se calcula de la siguiente forma. Porcentaje de recuperación es igual a lo que recupero en forma de destilado recuperado dividido entre lo alimentado. Absoluto alimentado. Buenas tardes, Claudine. Saludos. Claudini nunca tiene el micrófono encendido, así que nosotros seguimos adelante. Entonces, como ven, el porcentaje de recuperación es una ecuacióncita sencilla. Y si le Buenas tardes, ponemos... profe, disculpe. Ajá. Ok. Como ven, es Ya, una creo que ecuación... ya me dio, disculpe. Sí, pero ya va, spoiler, no spoiler a nadie. El porcentaje de recuperación, si le ponemos números a esto, sería igual. Lo que sale como destilado es de 1 multiplicado por y de 1 más lo que sale por D2 por X de 2 más D3 por lo que sale por D3 dividido entre lo alimentado. Por lo tanto, lo alimentado es F1 por ZF1 más lo alimentado por F2, ZF2 cierro por 100 por la cuestión del porcentaje. Es decir, que el porcentaje de recuperación yo lo puedo reescribir, ojo, reescribir como una ecuación en función de dos incógnitas de las tres que tengo, que son D1, D2, D3, y ustedes saben que es la misma cosa. Entonces, reescribiendo el porcentaje de recuperación de esa forma, tengo D1 por Y de 1 más D2 por X de 2 más D3 por X de 3 es igual a el porcentaje de recuperación entre 100, así, porcentaje de recuperación entre 100 multiplicado por lo alimentado F1, ZF1 más F2 por ZF2 cierro. Entonces, tres ecuaciones y tres incógnitas. Ecuación 1, el balance global. Ecuación, ya va. Ecuación 1, el balance global. Ecuación 2, el balance por componentes. Ecuación 2, balance por componente. Y la ecuación 3, el porcentaje de recuperación. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Alguien levantó la mano? ¿Duda? ¿No? No, bueno, No. yo voy a No, lo aprovechar que pasa. ya, Sí. ya se despejó mi duda ya. Ya me dio por fin D2 menor a D1. Así sí, se ve más Ah, bonito. ajá. Ok. Por cierto, profesor, ya que se aclaró esta duda, sí, por mi error. En cuanto a las líneas de alimentación Q, Ok. yo las hallé usando el dato de temperatura que me dan, Ok. hallando la fracción de líquido y de vapor. Me imagino que está bien así. Hallando la fracción. Claro, sí, claro, como tú Ok, quieras. ya. Pero te dieron las dos, F1 y F2 te dieron en mezcla. Sí, Ok. Bueno, qué suerte. No, porque no sé, no sabía decirte si era de verdad, pero pregunto. Calculaste para F1.
se calculaba a una composición de 0,3 la temperatura de burbuja. Sí. Ok, entonces tenía que darte menor de 85 para decir que estuviera la mezcla. Si te daba mayor, ok, yo recuerdo que F1 estaba en zona de mezcla, pero no recuerdo que F2 estuviera, ¿ves? No sé, no recuerdo Me que... dieron las dos en zona de mezcla. Ok, Voy a confirmar otra vez porque puede ser que con este error que no cometí ahorita del recuerdo, porcentaje. solamente, no recuerdo, puede que sí. Si me Entonces, equivoqué un pequeño porcentaje que me volvió loco por varios días, imagínese, voy a seguir chequeando a ver. ok. Entonces, para terminar con esta duda de Jordi, recuerden que D2 y D3 es la misma variable. Por lo tanto, ¿cómo se escribiría la ecuación 1? La ecuación 1 se escribiría, disculpen, la ecuación 1 se escribiría D1 más 2 veces 2 por D, dx. Dx representaría en este caso D2 y D3, ¿verdad? Más B es igual a F1 más F2, F1 más F2 más S. Eso, fíjense que son tres ecuaciones, perdón, la primera ecuación con tres incógnitas. La segunda ecuación es básicamente D1 por Y de 1 más, okay. Cuando digo que son de 2 y de 3 iguales, escribo x de 2 más x de 3 multiplicado por dx. ¿Okay? Es simplemente sumar la composición de x de 2 más la composición x de 3 y sacando como factor común de x, que es igual a x de 2, también es igual a x de 3, ¿okay? Más b fondo por x sub b es igual a lo que ustedes saben, f1 por z f1. Profe, Ajá, disculpe, ¿será que le puede dar un poquito de zoom al Excel? Porque, ajá, yo aquí en el teléfono lo acerco para ver bien, pero no sé si en el video que está en la computadora se pueda ver bien o este documento lo va a pasar. lo voy a pasar, pero Oh, también puedo darle su, mira, aquí está. ok. Ok, entonces la última ecuación, la ecuación 3, que es la del porcentaje de recuperación, quedaría y1 por y1 más, bueno, casi. Lo único que en la porcentaje de recuperación no aparece el fondo, sino que lo que aparece aquí es porcentaje de recuperación entre 100 multiplicado por esas dos que están aquí, perdón. Y voilà, tres ecuaciones con tres incógnitas, en donde en la última ecuación voy a poner más 0. Recuerden que el fondo, por no aparecer aquí, no quiere decir que no lo vaya a poner dentro de la matriz para resolver. Entonces, ustedes agarren, montan su matriz, sacan su matriz inversa y multiplican la inversa por el vector respuesta y les da una solución. Yo creo que Jordi ya no tiene preguntas. Jordi. No, profesor, ya Ok, tengo, ya ok, estoy iluminado ya. Va a muy bien. comenzar ahorita Claro, absorción. tiene la... No. Esas son las miganas. Para nada. No. La otra pregunta que me tenía Emma era con respecto a lo que ella llamaba la sábana, o sea, los platitos. Los platos reales. ¿Cómo trazar platos reales? Porque en este problema, déjame ver si me equivoco,
dice en alguna parte, ajá, bueno, la número 1, calcula el flujo molar de las corrientes, eso lo acabo de explicar, cómo plantear las ecuaciones. Número 2, obtenga las ecuaciones de las rectas de operación y de las líneas Q también. ¿Ok? Entonces tienes rectas de operación de todas las zonas. No recuerdo cuántas zonas hay. A ver, ¿cuántas zonas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 zonas. O sea que tienen que obtener 5 rectas de operación o 5 ecuaciones. Y también lo de la línea Q. ¿Cuántas líneas Q hay? Ah, pero esto es trampa, disculpen. Las líneas Q de la extracción de 2 y de 3 son súper sencillas porque como son líquidos saturados las dos, ¡pum!, intersecto infinito, pendiente infinito. Pero las líneas Q de F1 y F2 no, dependen de Q. Y como dice Jordi, si las dos dan en zona de mezcla, Q está entre 0 y 1. Entonces, obviamente, no es que van a demostrar nada, es simplemente en la ecuación de la línea Q sustituyen el valor por el Q correspondiente a cada ecuación de cada línea. Y bueno, con eso resuelven la parte de la pregunta número 2. La pregunta número 3, ¿cuál es el número de platos teóricos? El número de platos teóricos los van a sacar una vez que tengan la gráfica y todas las líneas trazadas y todas las líneas. Ya ustedes saben cómo. Yo lo expliqué en el otro video, cómo trazar el número de platos teóricos. ¿Ok? A ver. Así que no es nada del otro mundo. Y con eso tendrían ya resuelto la parte 3. ¿Que es engorrosito? Sí, es engorrosito. Pero menos engorroso que el punto número 4, que ese sí les va a requerir un poquito de ponerse a pensar. Platos reales. Ajá, a eso iba. Esa era la pregunta de Emma. Pregunta número 4. Si la eficiencia de Morfree de líquido es 90% en la zona de enriquecimiento, 50% en cualquiera de las intermedias y 30% en la zona de agotamiento, ¿cuál es el número de platos reales? Y una vez que tengan la número 4, pueden contestar la número 5. ¿Cuánto es la eficiencia global? Y la número 6, se las acabo de dar yo gratis. Dibuje la torre. Ah, pero ya va, no, es todo gratis, porque ahí dice, en la pregunta 6, ubicando los platos y zonas, especificando en cuáles platos, entre paréntesis, estoy hablando de los platos reales, estarán ubicadas las alimentaciones y las extracciones. Entonces, primero y principal, deben saber cómo trazar el número de platos reales. Regreso aquí con la camarita web. Voy a dejar de mostrar esto por un momento, ¿ok? Y me voy a ir al problema de la clase pasada, en donde ya teníamos nosotros trazados los platos teóricos, porque les comento que para trazar el número de platos reales, debe uno primero haber trazado el número de platos teóricos en ese orden. Por eso es que las preguntas están así. Primero los platos teóricos, te preguntan cuántos son, y después te piden trazar los platos reales, porque debes tener los platos teóricos ya trazados para trazar los platos reales. ¿Okay? Entonces, una de las pequeñas cositas que debes saber para trazar los platos reales es lo de la eficiencia de Morfree. ¿Okay? Para trazar los platos reales necesitas un valor de eficiencia de Morfree y en este caso te lo di de líquido. Se los doy de líquido, que es relativamente más fácil de trabajar. Sin embargo, quiero que observen un momento lo que les voy a mostrar. Es el mismo material de apoyo, ¿ok? El material de apoyo en el PowerPoint. Bien, entonces, en la penúltima diapositiva resulta que ahí explico lo de la eficiencia de Morfree. Fíjense, eficiencia de Morfree local o eficiencia y versus eficiencia global. Resulta que para la eficiencia de Morfree tengo dos formas. Una para líquido
ml, eficiencia de Moore-Free de líquido, y otra para el vapor, mb, eficiencia de Moore-Free de vapor. Entonces nos enfocaremos en la parte de la eficiencia de Moore-Free, de la parte líquida, ¿ok? Esa que está ahí. Fíjense que para calcular la eficiencia de Moore-Free de la parte líquida es simplemente la división entre delta X real dividido entre delta X teórico para un determinado plato. ¿Okay? ¿Cómo obtengo yo los delta X? Bien, puedo seguir expandiendo esta ecuación de la siguiente forma. Esto es igual a, ok, delta X real lo voy a calcular de la siguiente forma. X o composición en el plato n más 1 menos X en el plato n. X en el plato n. ¿Qué significa real? X en el plato n real. A ver. Bien, si ven en esa ecuación, la composición del líquido en el plato es XN. ¿Qué pasa en el plato? Escojan un número cualquiera. Yo escojo, no sé, en el plato 3. ¿Okay? En el plato 3, si yo aplico esa ecuación, la parte de arriba dice xn más 1. ¿Quién es n más 1? Resulta que xn más 1 es la composición del líquido en el plato 4, porque n vale 3. Entonces, delta X real es composición del líquido en el plato siguiente menos composición del líquido en el plato que estoy trabajando. Si el plato es 3, sería composición de líquido en el plato 4 menos composición de líquido real en el plato. ¿Dividido entre qué? Dividido entre, y esto es de esperarse, composición del líquido en el plato siguiente menos composición asterisco de n teórico. Okay. Composición teórica. Entonces, fíjense cómo se calcula la eficiencia de Moore-Free. ¿Qué sería para el líquido la diferencia en las composiciones de un plato a otro? Si el plato es 3, sería plato 4 menos plato 3. Dividido entre el delta X en el plato teórico. Por eso es que para la eficiencia de Moore-Free uno debe, repito, debe tener calculada los platos teóricos. ¿Okay? Yo tengo un problema en Excel donde habíamos calculado los platos teóricos. Por eso es que yo voy a ir ahora a la hoja de cálculo de Excel donde ya había calculado los platos teóricos y simplemente voy a seguir el procedimiento que acabo de explicar para calcular los platos reales. ¿Okay? Voy a dejar de presentar mi ¿cómo se llama? Material de apoyo de PowerPoint. Lo voy a grabar y también lo voy a enviar, pero la modificación que hice para la clase de hoy es mínima. Por cierto, la misma ecuación lo podemos aplicar para la eficiencia de Moore-Free cuando es el vapor. Entonces voy a abrir mi archivo de Excel en donde estaban los platos. Ok, ya lo abrí. Voy a compartir con ustedes el archivo de Excel donde estaban los platos teóricos y ahí está. Ese pequeño archivito de Excel en la clase pasada nosotros lo utilizamos para calcular por el método de McCarthy platos teóricos. Platos teóricos. Sí. Teóricos. Por el método de McCarthy. Ahora voy a aprovechar
para calcular los platos reales por el método de Ok, entonces empezamos. Ya ustedes saben cómo se empieza. Estoy emocionado. ¿Qué? Estoy emocionado. Sí, Va. diga la verdad, usted no quiso ser sincero y decir que esto era tipo Z como para no ir, para que los muchachos no ¿Cómo? fueran. No. Esto no es ningún Z. Esto es doble. Si yo quisiera poner un tipo Z, pusiera uno que ni yo he podido resolver todavía. Ahí te lo dejo. Yo lo veo riéndose ya. Y se ríe así Pero, como. pero este tiene solución, Emma, por lo menos, porque ya yo sé, ya la he visto la solución. Entonces, lo único que te estoy pidiendo es que encuentres una solución por tus propios medios. Entonces, vamos a ¿cómo se llama? A calcular el número de platos reales aquí. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer, me disculpa, es dividir la pantalla en dos y me voy aquí abajo y le digo cálculo del número de platos reales. ¿Okay? Y esto era platos teóricos No, aquí abajo. no lo había, ya. No lo había Otra vez, hecho. Que nos dijo que ¿qué? no Otra nos vez. había, que nos había mencionado de la curva de pseudoequilibrio. Sí, también podemos trazar la Ya curva lo de había hecho. pseudoequilibrio. Es correcto. ¿Okay? Me gusta más esa, la de pseudoequilibrio. ¿Te gusta más la de pseudoequilibrio? Bien. Te voy a explicar primero cómo trazar los platos reales utilizando la eficiencia de Murphy. Entonces, platos reales por el método de McKay. A ver. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el número de puntos, ¿verdad? ¿Cuántos puntos creen ustedes que tendremos aquí? A mí me gusta el número 40 por alguna razón. Entonces, voy a poner aquí 40 puntos, igual que antes. Fíjense que sería este más 1. Y de aquí para abajo puedo rellenar, a ver, 80, miércoles, ya va, un momento. Como que me sobrepasé, no importa. Simplemente lo que hago es borrar algunos. ¿Okay? Entonces, número de puntos, bien. Lo otro sería el valor iniciales, y los valores iniciales tienen X y Y. Y también puntos finales, inicial y final, y el valor final, perdón, pasó, lo borré algo. Borré algo, no. Ay, Dios, perdón. Ah, no fue que borré nada. ¿Qué? Lo copié en alguna parte. Ok, perdón, no sé qué hice. Puntos iniciales X y Y. Tal vez debería colocar esto como que en un... Ok, no importa. Y valor final X y Y. Así fue como nosotros... Profe, usted tiene cara de emocionado cuando está resolviendo este ejercicio. No sé por qué, pero como que le emociona, ¿no? Parece. Viste, Genesis, que no soy yo sola. Tiene cara de emocionado. Ahorita parece un bebé emocionado con un juguete nuevo. Parezco, Está como que parezco. emocionadísima. Como que parezco. Y nosotros nos estamos rascando la cabeza. Ah, ya. Ok. Ya sé por qué. Disculpen. Resulta que una vez que tengo los platos, debo
seleccionar datos y editar. A ver. No, perdón. ¿Cuál serie es esta? Fíjense que cuando yo le digo el número de platos, resulta que me lleva hasta aquí. Y eso no puede ser. Entonces tengo que ver qué serie es esta para... Disculpen. Vamos a ver si es la serie 7. Serie 6. Serie 7. Editar. Esta no es. Serie 6. Tampoco. Serie 5. No. Vamos. Serie 4. Esa no. Esa sí es. La serie 4 es la que corresponde al número de platos. Y debo, en lugar de decirle 69, tiene que llegar hasta la 44. Y aquí también. Ok, entonces ya no va a haber ninguna interferencia platos teóricos con respecto a los platos reales, porque como ustedes saben, en los platos teóricos yo había puesto 40 puntos, pero la mayoría de estos puntos no los utilicé, ¿cierto? Si no los utilicé, simplemente los puedo borrar ya. A ver, los puedo borrar y no hay ningún problema. Y este señor, a ver, ok. Me vengo para acá, ajá, aquí está. Platos reales. Chévere. Ahora sí, ya no va a haber interferencia. Iniciales, X y Y, y finales, X y Y. Ok, hay un pequeño detalle con respecto a esto. Ok, pequeño detalle. En los platos teóricos tengo 4 columnas, ¿verdad? XY inicial y XY final. Pero en los platos reales debo agregar otra columna. ¿Por qué? Porque en los platos reales hay una columna en el final que es una X teórica y una X real. Entonces, disculpen, para los platos reales voy a tener una X teórica y una X real, porque recuerden la ecuación de la eficiencia de Morfree me decía que necesitaba un delta X real dividido entre un delta X teórico, ¿okay? O de equilibrio. Por lo tanto, aquí en los platos reales, mira, necesito 2 columnas para X en la parte de final, en donde tengo X teórico y X real calculados con la eficiencia de Morphy. Entonces, si me están siguiendo, voy a colocar de este lado eficiencia de Morphy de líquido es, entonces tengo 3 opciones. La primera opción es 80% en la zona de enriquecimiento, si mal no recuerdo, es decir, 0,8 para todo plato de la arroz. También 0,6, sí, creo que era 0,6, para cualquier plato del arroz y 0,5, estoy inventando, para cualquier plato ROA.
Esto es variable, esto puede ser cualquier valor, puede ser, repito, cualquier valor, inclusive la eficiencia de Morphy, como ya lo vimos en clase, puede cambiar no solamente con zonas, sino puede cambiar de plato a plato. Es decir, yo puedo decir eficiencia de Morphy de líquido de plato 1 es una cosa, eficiencia de Morphy de líquido de plato 2 es otra. No hay ningún problema, porque la eficiencia de Morphy, recuerden que depende del número de platos, depende del plato, más que del número, sino que depende del plato y de las características del plato. ¿Ok? Entonces, vayamos a lo que nosotros sabemos de, una cosa, un pequeño detalle. Resulta que como ya yo lo hice para los platos teóricos, mire, está allá arriba, me puedo copiar las ecuaciones. Entonces todo esto, valga la redundancia, se basa en repetir parte del procedimiento y luego modificarlo de tal forma de que me dé el X teórico. Pero paso a paso, paso a paso. Ok, primer paso con respecto a esto. Entonces, X inicial va a ser ¿quién? X inicial va a ser X sub D. Por lo tanto, fíjense, yo me puedo venir aquí en platos, en platos teóricos y el X sub D es M24, entonces básicamente me copio eso. Entonces, me vengo aquí en platos reales y le digo lo mismo. Y sub D, ¿verdad? Platos teóricos es M24 y le digo que el Y inicial es el mismo. Para el final, para el X final, me puedo copiar exactamente esto. Bueno, no exactamente esto. Le puedo decir es igual al inicial y aquí el X, perdón, el Y va a ser igual a el X. Ok. Pregunta de las 10.000 lochas. ¿La eficiencia de Murphy se aplica al condensador? Te dijo que no, que eran a los platos. Voy a Que no. hacer a los platos. Ok, muy bien, Génesis está pendiente de eso. Voy a que lo pensar. Ok, no lo piense. Ok, coeficiencia de Murphy solo se aplica al plato. Si esto que está aquí es un condensador parcial, como en el ejemplo que tienen que resolver, que el primer plato es un condensador parcial, entonces no aplica X real. X real es igual al X teórico. ¿Ok? No aplica eficiencia de Murphy. Y espero que esto quede súper claro. No quiero ver a nadie aplicando eficiencia de Murphy en un condensador parcial. ¿Ok? Eso me hierve la sangre. Eso es causa de mi raspa. Entonces, tengan que tener mucho cuidado. ¿Ok? Tengan cuidado. X real es igual a X teórica porque el condensador es un condensador parcial. Eso sería causa de decirle, profesor Charles, retire OP3 porque voy a recircular OP2. Por culpa de alguien que aplicó eficiencia de Murphy en un condensador parcial. No puede ser, repitamos OP2. Okay. Entonces, para los platos reales necesito agregar en el diagrama otra serie, ¿verdad? Decimos seleccionar datos, agregar serie y esta serie será platos reales. La serie de los platos reales lo voy a hacer graficando X real y Y real. X real y Y, perdón. Aceptar. Bien, entonces, como tengo un punto, no va a haber una línea recta. Solamente vamos a ver una línea recta en cuando tenga 2 puntos, por lo menos 2 puntos. ¿Okay? Entonces,
En la fila 2, ya ustedes saben cuál es el procedimiento para las filas, ¿ok? En la fila 2 digo, esto es igual a x real, a x real, y y inicial va a ser igual a y real. X teórica. ¿Cómo calculo yo el X teórico aquí? Necesito una ecuación de error, ¿cierto? La ecuación de error, o la ecuación, podemos ponerlo aquí, error. El error, ya ustedes saben que es y final menos y inicial, ¿cierto? Y final menos y inicial. Y el y final lo calculo utilizando la ecuación que ya tenía por aquí. Entonces copio esta ecuación, copio, es la ecuación de la curva de equilibrio. Me vengo para acá, la pego, pegar, y le digo que las X que va a utilizar son estas. Entonces, el X teórico, le puedo decir X teórico es igual a X inicial. Fíjense, el error me da alto, 0,02. Aplico la función solver, datos solver. Mi celda objetivo va a ser mi celda error, que sería esto. Valor de 0 para minimizar el error, cambiando la celda X teórica. Este valor de X, aceptar, resolver y ok. ¿Cómo calculo entonces, si ya tengo mi X teórico, cómo calculo mi X real? Mi X real lo calculo utilizando el parámetro de eficiencia de Moore-Free. ¿Okay? Como ya ustedes vieron en el material de apoyo de PowerPoint, la eficiencia de Moore-Free es X del plato, X, delta X. ¿Okay? Delta X sería X del plato 1. Ay, pero perdón. Súper perdón. ¿Okay? Esto es igual. Esto es igual por la sencilla razón de que esto es un condensador parcial. También casi me raspo a mí mismo por estar tratando de aplicar eficiencia de Moore-Free a un condensador parcial. Por eso que está 0.8999 y es prácticamente el mismo. Es cierto, es un condensador parcial porque el primer triángulo es toca la curva de equilibrio por ser un condensador parcial. Entonces, está bien, hasta yo, miren, hasta yo en estas cosas soy cuidadoso, cometo esta clase de errores tontos. Entonces, ustedes también, por favor, tengan cuidado. No sean como el profesor que se vuelve loco, emocionado, dice. Entonces, voy a colocar, ¿qué color le gusta? Esta moradita, ¿no? Va, ve. Voy a necesariamente tener que aumentar súper de tamaño esto. Ok, momentáneamente voy a intentar darle un formato a esto. Formato del punto. Vale. Perdón.
Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está la curva? Por allá. Sí. No me deja modificarlo. Formato la serie de datos. Bello. Entonces, color de la línea. ¿Qué color les gusta? ¿Azul? No, está muy feo. No, no. Más colores. Verde limón. A la broma. Verde fosforescente. Marcador. Ninguno. ¿Verdad? Bueno, los platos reales nos van a quedar de un bonito color verde fosforescente para ver que lo veamos. Y el estilo de la línea como que está un poco grueso. Bien. Más o menos. No estoy tampoco muy satisfecho con eso, pero a ver. Okay. Bien, me disculpo por tanto movimiento y tanto ajetreo, pero ahí va. Eso fue la zona horizontal del primer plato. No les molesta si yo lo pongo un poquito más grande, ¿verdad? Perfecto. Fila número 3. La fila número 3, como ya ustedes saben, es la fila que corresponde al trazado de la línea vertical. Y la línea vertical va entre el punto final y la recta de operación de enriquecimiento. Entonces, voy a hacer eso. Línea 3. Punto inicial es X real final. Y inicial es Y final. De la fila anterior. X teórico es igual a este valor, pero el X real lo calculo utilizando la ecuación de la recta de operación de enriquecimiento, que es, ¿cuál es? Esta que está aquí, simplemente la copio, copiar, y me vengo para acá y a ver, la pego, pegar, y le digo que el valor de X que debe tomar ese. ¿Cuál es el X real? El X real es el mismo X teórico, porque recuerden que eso es un condensador parcial y no un plato. Entonces, el condensador parcial es exactamente lo mismo en los platos teóricos y en los platos reales. Si nosotros tuviéramos un servidor, también aplica lo mismo, el mismo criterio. El servidor no es un plato, por lo tanto no aplica eficiencia de Mosseri ni a un condensador parcial ni a un servidor. Bien, ahora el plato 1 es el que viene ahora, ¿okay? Que es el segundo triángulo. Para el segundo triángulo, ahí sí voy a aplicar la eficiencia de Mosseri. Okay, entonces, primero, fila 4. Fila 4, valor inicial de X es igual a X real final. Valor inicial de Y es igual a Y real. X teórico es igual al X inicial y el Y que tengo que calcular es el de esta ecuación, porque ya ustedes saben que es la ecuación de la curva de equilibrio, es decir, le tengo que decir a la ecuación que los valores de X que va a utilizar son estos, este, los mismos. ¿Qué valor? ¿Okay? Y el error va a ser igual a valor de Y final menos valor de Y inicial.
Le aplico la función solver. Mi celda objetivo es este valor. Quiero minimizar valor 0 del error cambiando la celda X teórico. Resolver. Aceptar. Ahora, ¿cómo calculo yo? Ahora sí, ¿cómo calculo yo el X real para esto? Que como ustedes saben es el plato 1. Bueno, utilizando la ecuación de Morfree. Para la ecuación de Morfree necesito calcular delta X teórico multiplicado por la eficiencia de Morfree. Resulta que será de la siguiente forma. ¿Cuál es el delta X teórico? El delta X teórico es, voy a poner entre paréntesis, X inicial menos X final, ¿ok? multiplicado por la eficiencia de Morfree. En este caso estoy en la zona de operación de enriquecimiento, por lo tanto es este valor, 0.8. ¿Okay? Y a eso le tengo que restar, perdón, sería este valor, esto menos eso. ¿Okay? Esto menos eso. Voy a guardar, disculpen, voy a guardar. Ok, si no vieron de dónde salió esa ecuación, voy a explicarlo. Está despejando. Eso es correcto, estoy despejando. Voy a ¿Y cómo mostrar, voy a sé dejar cuando se acaba el plato? O sea, no, la zona, sí, perdón. ya va. Voy a dejar de presentar este Excel y voy a regresarme al PowerPoint para que vean de dónde sale. Ok, ese valor que está aquí es eficiencia de Morfree. Correcto. ¿Sí? Si yo quiero calcular x sub n real de esa ecuación, de x sub n real de esta ecuación, ¿cómo sería? ¿Verdad? X sub n real, perdón, x sub n real es igual a qué? Si ustedes ven, empiecen, traten de despejar esa ecuación, le va a quedar algo así, x n más 1 menos el valor de la eficiencia de Morfree de líquido por Lo que está en el denominador. lo que estaba en el denominador pasa a multiplicar, eso es correcto, lo que estaba en el denominador, que sería x n más 1 menos x teórico o x asterisco teórico, n teórico. Esto sería la ecuación despejada, perdón. Esta ecuación que está en amarillo es la forma, utilizando la eficiencia de Morfree, como uno calcula el X real para ese plato. Y fíjense que depende de la eficiencia de Morfree del líquido. Multiplica la diferencia entre X final y X inicial, teórico, y sería el X final menos eso. Entonces voy a dejar de presentar y regreso al diagrama de Excel, que ya lo tenía por aquí. Bien, entonces, como ven, el X real, ¿cómo lo calculé? X real lo calculé
utilizando la ecuación que acabo de despejar. Entonces x final, o xn más 1, menos eficiencia de Murphy del líquido por la diferencia entre x final menos x inicial. Entonces es una cosa demasiado sencilla, ¿ok? Muy fácil. El otro, prosigamos, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre el plato teórico y el plato real. En el diagrama se va a notar. Así. Entonces, el otro punto, siguiente punto. Perdón, siguiente punto. El siguiente punto, ya ustedes saben cómo empieza. Es igual a x real final. Y inicial es igual a y final. X teórica es igual a X inicial y Y es igual a, utilizo la ecuación de la recta de operación de enriquecimiento, que es esto. Copio, luego le digo por aquí, le digo pegar, y que calcule con el X teórico. ¿Cómo calculo mi X real? Bueno, es igual al X teórico, porque es la vertical. Ojo, la eficiencia de Murphy para el líquido se aplica solo en el delta X. El delta X es la línea horizontal. Si yo pudiera decirles que tomaran la eficiencia de Murphy del vapor, y la eficiencia de Murphy del vapor se aplica en el delta Y, y el delta Y es la línea vertical. Esa es la diferencia entre la eficiencia de Murphy del líquido y la del vapor, que la del líquido se aplica en la horizontal, delta X, mientras que la del vapor se aplica en la vertical, delta Y. En este caso, las eficiencias de Murphy que se aplican en la horizontal son mucho más fáciles de ver que las que se aplican en la vertical, ¿ok? Por la forma en que los platos están dibujados de arriba para abajo. Si fueran los platos dibujados de abajo para arriba, fuera más fácil ver la eficiencia de Murphy del vapor. ¿Okay? Bien, pero eso es irrelevante. Vamos ahora a trazar el segundo plato real. ¿Ok? Segundo plato real. El segundo plato real empieza en la fila 6. ¿Ok? En la fila 6 sería x inicial es igual a x real final y y inicial es igual a y final anterior. X teórico va a ser igual a X inicial y Y, que lo calculo con la ecuación que ya ustedes saben de la curva de equilibrio. La copio y la pego y le digo que calcule todo con los X que están aquí en este X teórico en esta fila. A ver. Y como es una ecuación, a ver, vertical, esta es una vertical, perdón. Esto no es una vertical. Le digo la función error es igual a y final menos y inicial, este valor. Y lo que le hago es solver con solver. Función celda objetivo, quiero valor de 0, cambiando la celda esta. Y le digo resolver, aceptar. ¿Okay? Resolver, aceptar. Ahora, ¿cómo calculo X final? El X final o X real, el X real lo calculo utilizando la eficiencia de Murphy. La eficiencia de Murphy es esta ecuación de aquí, que la puedo copiar y pegar, y lo único que le tengo que hacer es que pedirle que lo calcule con SX y este. Enter. Tendría el X final para este plato.
¿ok? Y fíjense que me están dando, donde antes tenía 2 platos, me van a dar más de 2 platos. Y eso es correcto. Las eficiencias de Murphy indica plato real y los platos reales siempre son más que los teóricos. ¿Ok? Recuerden la ecuación de eficiencia global. La eficiencia global es número de platos teóricos dividido entre el número de platos reales. Y por supuesto que como los platos reales son más que los teóricos, la eficiencia global nunca da 100%, siempre da menos. El denominador es mayor que el numerador y no puede dar 1. Entonces, pero ya vamos a eso. ¿Sí? Voy a trazar entonces ahora, si me disculpan, la vertical sería x inicial igual a x final y y inicial igual a y final. Ya ustedes saben este procedimiento. Y la vertical la hallo con la recta de operación de enriquecimiento, copio aquí, pego allá, y el X que la necesito es este. Y como es vertical, simplemente le digo que es igual a este valor. Fíjense cómo la curva que me está dando del lado izquierdo, los platos en verde son mayores, ¿ok? Ojo, ojo. Cambiará el plato 2. Fíjense una cosa muy importante, muy importante. Yo tengo que especificar. Fíjense que ahora el plato 2 no termina en la composición para el teórico. Entonces, la condición, en este problema en particular, la condición era que el líquido de la extracción lateral, siempre, o sea, el líquido de la extracción lateral tenía que ser el líquido del plato 2. Yo me acuerdo de este enunciado, ¿ok? Y nosotros trazábamos los platos teóricos y donde estaba el plato 2, ¡puac! Bajábamos y ahí calculábamos la composición del líquido del plato 2. Pero resulta que estábamos hablando de platos teóricos, ¿ok? Platos teóricos. Ahora, en los platos reales, el líquido que antes estaba de composición en el plato 2, ahora resulta que tengo que sacarlo del plato 3 real, del plato real número 3. Porque una cosa es diseño de platos teóricos y otra cosa es cuando yo voy a aplicar la eficiencia y calcular el número de platos reales. ¿Okay? Esas cosas pasan. Estos criterios de diseño pueden llevar a mucha gente a cometer errores graves de diseño. O sea, cuando ustedes estén como en diseño de plantas y estas cosas, se van a dar cuenta de que uno siempre que tiene que tomar en cuenta ciertos factores y al final resulta que están violando tus propios criterios que pusiste al principio. Entonces, calma, por favor, calma y cordura, ¿ok? Una cosa es diseño teórico de equipos y otra cosa es cuando uno aplica los criterios de eficiencia para calcular lo que está en la realidad. Entonces, aunque en el diseño de equipos la corriente salía con composición del plato 2, resulta que aquí en el plato real tiene que ser el plato real número 3. Voy a continuar haciendo mis cálculos de esto. ¿Ok? Entonces, y la 8, ya ustedes saben, X inicial es este, Y inicial es este, X teórico es el mismo inicial y el Y lo calculo utilizando la ecuación de la curva de equilibrio que es este valor. Y por supuesto le tengo que decir que lo calcule con el X correspondiente y con Y. Ahora le digo, el error es este menos este,
perdón, este. Y le doy solver. Mi celda objetivo ahora es esta, cambiando la celda esta, resolver, aceptar, calcular el X real utilizando la ecuación de la eficiencia de Murphy. Entonces la copio, vengo para acá y la pego y le digo que los X que tiene que utilizar para calcularlos son este y este. Enter, y ya tengo el tercer plato. Ahora bien, pregunta de las 10.000 ollas. La eficiencia de Murphy en ese plato, plato 3, ¿es de la zona de operación de enriquecimiento o de la zona de operación intermedia? Porque la eficiencia de Murphy son diferentes. Entonces, ¿cuál le aplico? ¿La eficiencia de Murphy de la zona de enriquecimiento o de la zona intermedia? Ya entro en zona intermedia. Yo No sería zona pienso que, intermedia porque ya caería la vertical pienso que en la debería recta. estar allí. No sé, es como una mata de ¿Qué mango que está dicen? entre los patios. No sé. ¿Qué dicen las damas? Ya participó George y ya participó Henry. ¿Zona de operación de enriquecimiento o intermedio? Debería ser la intermedia, profesor. Debería ser intermedia, profe, digo yo también. La mata de mango entre los dos patios. Es que yo si mal no recuerdo, usted había decía que la zona intermedia, bueno, olvídelo. Pero sí Bueno, debería ser intermedia, porque es que la vertical del plato va a caer en esa recta, en lo esa línea. acabas de decir tú misma, Génesis. Has dado en el clavo, en el key del asunto. Resulta que la vertical está en la zona intermedia, pero la horizontal todavía está en la zona de enriquecimiento. Fíjate, la línea horizontal, ¿de dónde parte? Parte de De la la ROE, enriquecimiento. de la de enriquecimiento. Y toca la zona, toca la ROI, la línea horizontal, ¿toca la ROI en alguna parte? No, porque parte de la zona de la ROE y toca la curva de equilibrio. Entonces, la línea horizontal no tiene nada que ver con la zona intermedia, porque parte en la ROE y termina en la curva de equilibrio. Entonces, es la eficiencia de Murphy de enriquecimiento. El siguiente plato sí va a ser de la zona intermedia. ¿Ok? Ok. Ok. Continúo. Ahora necesito trazar la línea vertical, que no hay ningún problema en trazarla, simplemente es X inicial y Y inicial son iguales a los anteriores, el X teórico es igual a este señor de aquí, y el Y lo voy a, perdón, el Y lo utilizo con ajá, no voy a utilizar la recta de operación de enriquecimiento, necesito utilizar la recta de operación de la zona intermedia, que es, ¿cuál será? No, a ver, esta. Entonces la copio, zona de operación intermedia, ¿sí? La pego aquí, pegar, y le digo que la calcule utilizando este X. A ver. Y por supuesto, el X va a ser el mismo. Ahí está. Fíjate que el plato real número 3 cortó la recta de operación intermedia que está acá arriba. Bien, siguiente plato. Okay. Una duda, una pregunta. Ajá, dime. Eh, la ecuación de recta que usa para las líneas de operación, ¿la tiene por ella en una celda con su pendiente X Recuerda, claro, intersecto? recuerda que este problema ya yo había hecho los platos teóricos.
O sea que todas las ecuaciones para todas las zonas ya están aquí, están arriba de los platos reales. Solo que lo estoy aprovechando para no tener que irme a buscar la pendiente, a buscar el intersecto, porque ya están aquí. ¿Okay? Estoy Ya, simplemente aprovechando lo que ya había hecho de los platos copia teóricos. la ecuación y luego cambia X. Sí, correcto. Entonces, como ven, ahora voy a trazar el siguiente plato 4. Ya ustedes saben cómo comienza eso. X inicial es X final es igual al otro, y el X teórico es igual a la inicial, y el Y lo calculo utilizando la ecuación de la curva de equilibrio, la copio y la pego aquí, y le digo que los X que va a utilizar son estos, que están aquí, a ver, van y este. Por supuesto, el error va a ser igual a menos o sea, y final menos el inicial, y al aplicarle solver con esta celda objetivo, valor de 0, y cambiando la celda de este X, me va a dar la respuesta que estoy buscando, y calculando, ahora sí, para la línea horizontal, eficiencia de Morfree de la zona de operación intermedia. Zona de operación intermedia, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, simplemente agarro la ecuación de la eficiencia de Morfree, la pego y le digo que los X que va a usar son y la eficiencia de Morfree que va a usar es, a ver, la de la zona intermedia, que será 0,0. ¿Ok? Enter. A ver cómo me quedó. A ver cómo. Bueno, fíjense que ahora la cuestión es que el platico se va haciendo más corto. Ya no toca la curva de equilibrio, sino que llega hasta como un 60% de esa distancia y ahí queda. Para dibujar el plato siguiente, o mejor dicho, la parte vertical del plato, ya ustedes saben, es igual a Y es igual al otro Y, X es igual al inicial, y zona de operación intermedia. Zona de operación intermedia es este señor que está aquí. Simplemente copio, pego y le digo que el X que va a utilizar es. Fíjense que, no, perdón. El X real va a ser igual al X teórico, y ahí cayó. El platico número 4 cayó a la zona de operación intermedia. Entonces, siguiente plato, línea horizontal. Ustedes saben cómo va esto. X inicial es igual a X final, Y inicial igual a Y final, X teórico igual al inicial, y el Y lo calculo utilizando la ecuación de la curva de equilibrio con el X que corresponde a esa fila. A ver, ¿dónde es esa fila? El X horizontal, perdón, el X horizontal no. El error va a ser igual a Y final menos Y inicial. Y con solver le digo el objetivo, este señor, valor de 0, cambiando este señor, resolver, tengo listo. Ahora, ¿cómo calculo el valor de X real con la ecuación que ya ustedes saben de la eficiencia de Morfree, pero la eficiencia de Morfree de la zona intermedia? Entonces, como ya esto lo había corregido, los X que va a utilizar son los de esta fila, enter, y como ven tengo otro platico aquí. Para la
línea vertical, es sencillo, ya ustedes saben, el X inicial y el Y inicial son los mismos finales del anterior, el X teórico es igual al inicial y la recta a la que bajo es la recta de operación intermedia, por lo tanto, copiando y pegando y cambiando los X, tengo ese valor y el X real va a ser igual a X. Fíjense que el platico cayó justo sobre la recta de operación intermedia. Entonces, siguiente plato. Yo sé que es un poco tedioso, pero una vez que uno se acostumbra o le agarra el kit a esto, ya no hay ningún problema. Entonces, X y Y inicial son los mismos de la fila anterior, X teórico, y el Y lo calculo con la ecuación de la curva de equilibrio con el valor de X que corresponde a esa fila, corresponde a esa fila. El error va a ser igual a este Y menos este Y, al menos inicial. El solver, le digo celda objetivo, cambiando la celda resolver. Y por supuesto, para esta parte, utilizo de nuevo la eficiencia de Morfree de zona de operación intermedia y los X correspondientes a esta fila. Y ya está la línea horizontal. La línea vertical es X inicial, Y inicial, Y X teórico, igual, y el Y teórico, perdón, el Y final lo voy a calcular con la curva, la recta de operación intermedia con el X correspondiente y el Y real, el X real va a ser igual al mismo X teórico. Tengo el plato número 6. Todavía no he pasado la zona intermedia, pero ya el siguiente plato, ojo, el siguiente plato posiblemente me pase a la zona de agotamiento. Sin embargo, la zona horizontal permanece en la línea horizontal permanece en la zona intermedia. La línea horizontal empieza en la zona intermedia y termina en la curva de equilibrio. No toca la recta de operación de agotamiento para nada. Por lo tanto, la eficiencia de Morfree que se usa en el plato 7 será la misma eficiencia de Morfree de las zonas intermedias. Dicho esto, Eso porque está en base al líquido, pero si fuese, es correcto. De nuevo, pues, absolutamente correcto. Si fuese eficiencia de Morfree del vapor, fuese lo contrario. Los platos tendría yo que construirlos de abajo para arriba y el vapor, perdón, la eficiencia de Morfree del vapor sería multiplicar el vertical por la eficiencia de Morfree y por lo tanto ese plato en particular tiene la parte vertical en la zona de agotamiento. Por lo tanto, la eficiencia de Morfree sería la eficiencia de agotamiento. ¿Ok? Porque nosotros tomamos eficiencia de Morfree de líquido, es por lo que estamos multiplicando las líneas horizontales. Eficiencia de Morfree de líquido, líneas horizontales, eficiencia de Morfree del vapor, líneas verticales. Y tengan mucho cuidado con eso. Entonces voy a construir la siguiente línea horizontal. ¿Ok? Línea horizontal, ya ustedes saben, este es igual a este X y Y es igual a este Y. X teórico es igual a este señor de aquí. Y el Y lo voy a hacer con la ecuación de la curva
de equilibrio que la copio, la pego y le digo que los X son los que corresponden a su fila. Y como es una horizontal, digo el error es igual a y final menos y inicial, y utilizando solver le digo que mi celda objetivo es esta, con un valor de 0 y cambiando la celda, resuelvo el car, y por supuesto le tengo que multiplicar por el valor de la eficiencia de Murphy de la zona de operación intermedia, que es este que está aquí, utilizando los valores de X que corresponden a su fila. A ver, resulta que es correcto. El plato número 7, a lo que baje, tengo que bajarla a la zona de operación de agotamiento. Entonces, la recta vertical ya no la voy a utilizar la ecuación de la zona intermedia, sino que tengo que utilizar la zona de la recta de operación de agotamiento. Entonces, vamos a eso. Sería X es igual a X final, Y es igual a Y final, X teórico es igual al inicial, y el Y, para Y ya ustedes saben, utilizo la recta de operación de agotamiento, que es, creo que es esto. Copio, vengo para acá y pego, copio y pego, y el X que debe utilizar para calcular es este. Y el X real es igual a lo que vamos a ver si no me equivoqué. No me equivoqué. Entonces, el plato real número 7, en verde fosforescente, fíjense que empieza en la zona intermedia y termina en la zona de agotamiento. Entonces, el plato real de la alimentación es el 7. Fíjense que en el dibujo que ustedes tienen que hacer, dice dibujar la columna mostrando los platos reales, ¿ok? Los platos reales de todas las extracciones. En este caso, la extracción real no está en el plato 2, sino en el plato 3. Y en este caso, la alimentación no está, a ver, en el plato 5. Antes nos había dado la alimentación en el plato 5, pero eso era en plato teórico. Ahora que estamos haciendo los platos reales, resulta que está en el plato real número 7. Entonces, podemos continuar con esto y... En el dibujo debemos fraccionarlo, o sea, dividirlo en los números que me dé real y luego indicar, dependiendo de donde cuente. En el dibujo debemos fraccionarlo. ¿Cómo así? No digo yo, dibujamos la columna y lo dividimos y ponemos plato tal del 1 al tanto, y como es la real, va a ser la entrada dependiendo de lo que estemos aquí construyendo. Lo señalamos en ese plato, el número tal, así. Sí. Ok. Como ya son las 8 y pico ya, no voy a terminar. Ustedes pueden, para práctica, pueden terminar haciendo la cantidad esta del número de platos reales. Lo único que les falta es, ya ustedes saben, todo está allí, horizontales, ¿verdad? Con el solver, horizontales, lo multiplican por la eficiencia de Murphy en la zona de agotamiento, tienen su línea horizontal, luego calculan la línea vertical para la recta de operación en la zona de agotamiento, hasta que terminen con el revidor. Este tiene revidor, ¿verdad? Sí. Okay. Hasta que terminen en el revidor. Luego cuentan el número de platos teóricos y el número de platos reales. Okay. Cuando ustedes tengan eso, perdón, voy a un poquito más. Disculpen. Aquí está.
Cuando ustedes tengan ya todos los platos listos, pueden calcular la eficiencia global. Eficiencia global igual como número de platos teóricos entre número de platos reales. Supongamos que el número de platos reales, por lo que veo, 8, 9, 10, 11, 12, podría andar como unos 14 o 15 platos, sería número de platos teóricos. Antes nos había dado 8 y un servidor, ¿cierto? 8. Número de platos teóricos 8 entre número de platos reales 15 por 100. ¿Cierto? La eficiencia global 53%. Pareciera que no fuera demasiado bueno la columna, ¿ok? Fíjense que la eficiencia global se calcula muy fácil una vez que yo tengo el número de platos reales y el número de platos teóricos. Simplemente teórico entre reales por 100 eficiencia global. Listo. No tiene nada que ver con la eficiencia de Morfree. La eficiencia de Morfree, ¿cuál era? En la zona de operación de enriquecimiento 80, en la zona de operación intermedia 60 y en la zona de operación de agotamiento 50. ¿Alguna de esas tres es la eficiencia global? No, no hay ninguna correlación entre la eficiencia de Morfree local de cada plato y la eficiencia global de la columna. Lo único que se puede es calcular. Dime, Génesis, levantaste la mano. Profe, yo tengo una duda. Es que no sé, no lo veo. Estoy echando cabeza a cabeza. No es con respecto a eso, sino ¿cómo voy a hacer? Bueno, no sé, tendría que plantear, pero es que ahora no lo veo. ¿Cómo voy a hacer yo para calcular la fracción de líquido y de vapor que entra en las alimentaciones? Porque no necesariamente es la misma cantidad que entra en las dos alimentaciones. Puede ser distinta, o supongo que son iguales. ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo vas a calcular qué? La fracción, ¿cuánto entró de líquido y cuánto entró de vapor? Porque si es mezcla, necesito igualito saber cuánto es de líquido para calcular en QF. O sea, para calcular entre F, pues. No sé, no lo Ok, veo. ok. Sí, es una De verdad que no lo pregunta. veo. Sí, es una pregunta interesante la que te hace Génesis. Sin embargo, yo tengo otra. Tengo otra para ti. No, ¿no tienes ningún problema con esto de la eficiencia global? No, ¿No? hasta. Ok. Ok. O sea, Entonces, aquí lo que sí me había surgido en esta parte era la duda. ¿Cómo sabía usted exactamente de que cuál era el número de plato de alimentación? O sea, no recuerdo. Porque ahí en el enunciado no nos decía que el plato total era el plato de alimentación. Simplemente. Ujú. el plato de alimentación es donde las dos zonas se cruzan, la zona de operación intermedia con la zona de operación de agotamiento, sobre la línea Q. Entonces, Ujú, ya. si tú lo ves allí en el diagrama, a ver, este plato que está aquí es el de la alimentación. Empieza en la recta intermedia y termina en la recta de agotamiento, cruzando la línea Q. Por lo tanto, es lógico decir que ese es el plato real de la alimentación. Ok, profe. Está bien. Okay. Voy a dejar de presentar esto. Problema lo voy a mandar por el WhatsApp para que ustedes Profe, mismos este y practiquen. ¿Cuál? ¿Cuál el otro? el otro Excel que tenía, o no sé, no, sí, está trabajando. El otro. Pero Usted dijo. el otro, el donde hice la figurita Ujú. de la- Sí, pero, porque El de la chuleta. cuando yo le dije que hiciera Zoom, era tarde, porque es que como estaba muy pequeñito, lo que estoy haciendo, no, bueno, no sé, tendré que ver ahora el video, si se bueno, puede ver. está bien, está bien. A estas alturas les envío lo que ustedes quieran. Lo que no voy a hacer es resolverle los problemas, ¿ok? Eso tienen que hacerlo ustedes mismos. Entonces, envío ese para que vean, para que se copien cómo es el dibujo, más o menos. Envío este
para que terminen de trazar los platos reales y calculen la eficiencia global. Y envío el PowerPoint para que vea lo de la eficiencia de Morphree, lo que modificamos para hoy, si les parece, ¿cierto? Ok, profe. Ok, entonces, disculpe, Génesis, voy a dejar de presentar esto por un momento y te voy a buscar algo para ver. Un momento. Ujú, eh, ok, este. Génesis. Te voy a compartir el este. ¿Te parece conocido? Ese es el Sí, ese lo hicimos. Eso, primerísimo. bueno, eso fue usted. Ese fue el primerísimo ejercicio que nosotros Ujú. hicimos de destilación flash, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que calculamos ahí? Calculamos L sobre B. Es decir, calculamos Q, básicamente porque con L sobre B tú puedes obtener el valor de Q. Mira, utilizamos este valor de aquí simplemente para esto. Y pudimos utilizarlo también con las ecuaciones de Antonio. O sea, ya va. Lo que tú me quieres aquí, sí, te voy a hacer todo este procedimiento para hallar L y para hallar B. Es una evaporación flash, Génesis. Esto es tema de destilación, pero de lo más básico. Mira. L sobre B, ¿verdad? L sobre B, L y B. Y de aquí con L y B puedes calcular Q fácil, que sería L sobre F, que es L más B. Entonces, no hay ningún problema, Génesis. Calcula L sobre B, calcula Q y ya puedes trazar la línea Q en cualquiera de los problemas que tú quieras. Ok, profe, está bien. Ahora sí ya. Okay. Gracias por despejarme esa duda. Dale. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ya puedes dejar de grabar, Emma. Gracias por la pregunta. Profe, ¿usted mañana comienza con tema nuevo o va a terminar esto? Lo que es destilación binaria ya lo terminé, pero mañana yo lo que quiero es finiquitar lo de destilación multicomponente. Ok, No hay bueno. claro, no voy a poner ningún ejercicio adicional de destilación multicomponente, pero voy a explicar cómo se hacen los ejercicios, por supuesto. Usted dijo que iba a explicar absorción, ¿lo va a explicar? O... Sí, también después de que termine con destilación multicomponente, la semana que viene empiezo con absorción. Y Profe, con ¿cuántas tareas faltarían? una sola, de absorción una sola. Ok, está bien. Y probablemente también una de evaporación. Me voy a tardar como unas 2 semanas en cada tema. O sea, un mes. Sí. O sea, todo julio. Bueno, es que yo dije que operaciones unitarias 3 lo iba a darme en agosto, ¿no? ¿Cierto? Bueno, sí, está bien, está bien. Yo no estoy diciendo nada. Simplemente estoy confirmando lo que estoy pensando. Ajá, bueno, confirmado. Ok, profe, no hay problema. Dale. Bien, Emma, ya dejaste de grabar, ¿verdad? Emma, hello. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, Jordi, Claudini. No, profe, ya está claro. ¿Qué? Porque dice Jordi así como que, ay, ya está, ya No, Ah, es mi voz de alivio de que ya vi la luz al final del túnel. El problema es. Bueno, está bien.